Mis amados hermanos en Cristo Jesús, amada Iglesia Emanuel, el pasado domingo iniciamos un tema sobre la doctrina del dispensacionalismo. Se los recomiendo que lo sigamos muy atentos. Gracias a nuestra hermana Omega por el esfuerzo tan enorme que está poniendo en sus temas. Este tema es bueno para saber algunas cosas que no son correctas. Me llamó la atención un video en el cual un joven hace la presentación de la doctrina de la escatología en el dispensacionalismo contra la doctrina de la escatología de la Iglesia Reformada, o al revés, la escatología de la Iglesia Reformada contra la escatología del dispensacionalismo. Pero él no le da mucha importancia, inclusive dice que dejémonos de pleitos, que lo cual nosotros no peleamos, pero no da un solo texto en todo el desarrollo del video que él presenta, no da un solo texto bíblico ni de un lado ni del otro lado. Y a mí me parece muy importante siempre recurrir a las Sagradas Escrituras para poder hacer defensa de nuestra fe. No voy a hablar del dispensacionalismo en lo general, sino voy a hablar sobre la importancia de nosotros recurrir a las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 6, versos los 10 y 11, el apóstol Pablo nos dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios, y parte de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu son las sagradas escrituras. Quiero referirme a la evangelización como una misión integral. Y no hay duda que la gran comisión que se le dejó a los discípulos fue el predicar el evangelio a toda criatura, pero tampoco hay duda de que esta es una misión integral en la cual tiene que ver con la preparación de aquellos que el evangelio llega a alcanzar, su preparación y su enseñanza para vivir en el reino de Dios. A esto se le llama discipulado. Marcos 16, 15 dice, y predicad el evangelio a toda criatura, pero Mateo 28, 19 dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo enfocó 3 años de su vida para evangelizar y para discipular, para enseñar las cosas maravillosas del reino de Dios. Ahora bien, mi hermano, mis hermanos, el discipulado es una gran responsabilidad. La verdad que aquellos que tenemos la administración de la palabra de Dios corremos muchos riesgos peligrosos de no enseñar la bendita palabra, porque este es un tremendo compromiso. Imagínate que estás enseñando cosas que la Biblia no dice, porque hubo textos que te llamaron la atención y que se formó una doctrina o que escuchaste una doctrina y te gustó, pero que no la contiene la palabra de Dios. Y tenemos que darnos cuenta de esos riesgos que corre la grey de Dios al enseñarles cosas que la palabra de Dios no la sostiene como una doctrina. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, la responsabilidad del que enseña, de él y de nadie más, es enseñar lo bíblico y lo verdadero y dejar que el Espíritu Santo ilumine las almas de los que escuchan. El apóstol Pedro nos da la respuesta y dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3:15. La apologética tiene que ver con eso que dice el apóstol Pedro, presentar defensa. Es decir, la apologética es la defensa, es la parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Jesucristo hacía apología, es decir, hacía defensa de su doctrina, Jesucristo. Él, cuando hablaba con los religiosos, les decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Imagínate, qué maravilloso es, qué enseñanza nos deja el Señor Jesucristo. Él mismo decía, esta no es mi doctrina, sino es de Dios Padre. El Dios Trino, el Dios Hijo, manifestando que la doctrina era de Dios Padre. Ahora, Pablo hacía apología de su doctrina, es decir, hacía defensa, la apología es defensa de su doctrina. Pablo dice que durante 3 sábados discutió con los judíos religiosos de sus tiempos
y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjate bien lo que el apóstol Pablo dice, que él declaraba delante de los judíos religiosos lo que él había aprendido de las Sagradas Escrituras, que Cristo tenía que padecer todo lo que habían dicho los profetas. Acuérdate que Isaías hace mucho énfasis en eso, y que tenía que resucitar, tal como también las profecías lo mencionaban. Y él les decía algo bien importante en la carta a los Gálatas, dice, yo, mis amados hermanos, dice que el evangelio que soy anunciado por mí no es según hombre, es decir, no es porque yo lo quiero, porque yo lo inventé, dice, porque yo no lo recibí ni lo aprendí además de ningún hombre me lo dio, sino por la revelación de Jesucristo. Es Dios quien le reveló la palabra, pero él también, el instrumento de Pablo eran las Sagradas Escrituras que contenían desde la ley de Moisés, pasando por todos los profetas. Pablo las conocía y por eso él las defendía, las Escrituras, no su posición humana, no su sabiduría humana, no hacía énfasis en su inteligencia humana. Es importante la sana doctrina, mis amados hermanos, porque desde la antigüedad nos enseñan a defenderla. Moisés le decía al pueblo de Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. Y dice algo, hermanos, que tenemos que ser muy prudentes en la escritura. No añadas a la palabra que yo te mando, no disminuyas de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No tenemos por qué añadirle ni por qué quitarle. La palabra de Dios es completa. No supongas cosas. Si la palabra de Dios te repite una enseñanza, esa es la que debemos de tomar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, es decir, cuando hay muchos movimientos, hermanos, que no se conforman a lo revelado por Dios, sino que inventan cosas, forman doctrinas con inventos del hombre, sabiduría humana, y Pablo le advierte a Timoteo y le dice que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Es sospechoso cuando alguien está muy interesado en desarrollar una doctrina que no es bíblica. Ahora, la Biblia, hermanos, se defiende a sí misma y hay muchos textos que provee la palabra de Dios en las cuales podemos argumentar para defender la sana doctrina. La misma Biblia dice que defendamos la sana doctrina. Pablo le dice muchas veces a Timoteo, en Proverbios también nos dice, Job lo dice, Malaquías, el profeta lo dice, el evangelista Lucas y Juan lo dicen, Pedro lo dice. Es decir, hay muchos textos bíblicos sobre la importancia de la sana doctrina. ¿Qué es una doctrina, mis amados hermanos? Una doctrina es un conjunto de ideas y enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Y en este caso vamos a ver ese conjunto, analizar ese conjunto de ideas y enseñanzas o principios básicos que defiende el movimiento religioso. Vamos a ver de dónde salió la doctrina de la Iglesia Reformada. Recordemos, mis amados hermanos, que durante muchos siglos la Iglesia Católica se apropió de las Sagradas Escrituras y no permitía que nadie las leyera, y el que las interpretaba tenía que saber latín para poderlas interpretar. Las misas eran en latín y el único que tenía autoridad sobre la palabra de Dios y que podía hablar sobre ella era el Papa o la Iglesia Católica. Martín Lutero, que era un fraile católico, era un sacerdote católico, él se mete a estudiar la palabra de Dios durante varios años y él descubre en la palabra de Dios verdades bíblicas. Él pone 95 tesis en el Palacio de Wittenberg en 1517, pero su afán de esas 95 tesis no era dividir la Iglesia Católica, sino era
el de debatir sobre los temas bíblicos y los antibíblicos, es decir, qué es de lo que enseña la Iglesia Católica que es antibíblico. Y hay muchas cosas, las indulgencias, cuando se habla del limbo, del purgatorio, etcétera, ¿no? La autoridad máxima del Papa para interpretar la Biblia y que él puede perdonar pecados, etcétera. Pero Martín Lutero descubrió dos grandes doctrinas, la gracia y la salvación por la fe. Él sabía que la salvación es por fe y no por obras. Él había estudiado desde el Antiguo Testamento y casi veo como en Hebreos, casi estoy seguro que Hebreos le resultó de mucha importancia porque Hebreos habla de muchos del Antiguo Testamento que fueron salvos por fe. Nadie fue salvo por obras. Su salvación fue por fe. Esa es la historia. Ahora, ya cuando empezó a crecer el movimiento reformado, en Westminster se reúnen más de 100 teólogos durante 5 años a estudiar la palabra de Dios y a formar las doctrinas de la iglesia reformada. Estas doctrinas las formaron y hicieron varias confesiones. Ahí está la confesión de fe de Westminster con sus catecismos mayor y menor, y hay otras confesiones de fe que resumen lo que es la doctrina reformada. Ahora, ¿cómo se forma una doctrina, mis amados hermanos? Una doctrina bíblica tiene que ser atribuida a Dios, no a la interpretación de una persona, no al que decir, esto me dijo Dios, no. Lo que está atribuida a Dios. Todas las doctrinas son atribuidas a Dios. Los grandes hombres de Dios recibieron la palabra del Espíritu Santo y ellos la manifestaron. La doctrina involucra al Antiguo y al Nuevo Testamento, es decir, no puedes hacer una doctrina sin considerar el Antiguo Testamento o una doctrina del Antiguo Testamento sin considerar el Nuevo Testamento. Van unidos. Por ejemplo, la doctrina del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una profecía que viene desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, y luego pasa por los profetas, y luego hay algunas manifestaciones de cómo vendría, inclusive la forma en cómo vendría este nacimiento, vendría de una virgen, etcétera, y se ratifica en el Nuevo Testamento. Esa es una doctrina. Se repite una y otra vez en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, camino a Emaús después de su resurrección, se encuentra a 2 discípulos que iban platicando. Ellos iban apenados, apesadumbrados por lo que había sucedido, y Jesucristo les abre los ojos y él argumenta lo sucedido mencionando las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento. Él les habla de todo lo que tenía que suceder y que los profetas habían hablado. Es decir, esto que sucede en el Nuevo Testamento es porque ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Pedro argumentaba en su predicación, en la conversión de miles de gentes, el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías. El apóstol Pablo no había, casi en toda la defensa de su fe, involucraba siempre al Antiguo Testamento y fortalecía su discurso argumentando a los profetas y a los hechos de Dios en el Antiguo Testamento. Las 5 solas, mis amados hermanos, es un resumen doctrinal de la Reforma Protestante. Este resumen doctrinal de la Reforma Protestante nos dice que solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios gloria. No voy a hacer un análisis de estas solas, pero quiero hablar de solo Escritura. ¿Por qué solo Escritura? El apóstol Pedro nos decía que, entendiendo primero esto, nos dice en su segunda epístola, capítulo 1, versos 20 y 21, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aprendemos esto, tenemos estas enseñanzas. 1, no son de interpretación personal. Es decir, no formas una doctrina porque a ti te gustó algo, un texto, y que es agradable, y puede suceder que les guste también a los que escuchan, porque esto es peligroso, mi amado hermano. No es de interpretación, sino ella proviene de una revelación divina, que los grandes hombres de Dios la recibieron y fueron inspirados por el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta
el Nuevo Testamento. No tienes por qué separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y te voy a decir una cosa, los dispensacionalistas hacen esto. Ellos separan no nada más el Antiguo Testamento del Nuevo, sino marcan periodos como que Dios cambió sus planes. Primero el periodo de la inocencia, el periodo de la culpabilidad, el periodo de la ley, etcétera. Esos son los periodos, esas son las dispensaciones, y ellos marcan épocas como si Dios estuviera cambiando sus planes en cada periodo. Marcan ellos que Dios trató de una manera al pueblo de Israel y trata de otra manera al pueblo, a la iglesia de Cristo. Cuando la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que de dos pueblos hizo uno solo. Ahora déjame decirte lo que dice el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, toda tu palabra es verdad. Y por otro lado, Apocalipsis nos advierte, mis amados hermanos, sobre el riesgo que hay de añadir o de quitar a las palabras de este libro de Dios. Dice que vendrán plagas, que las que están escritas en este libro, si alguien quita palabra o alguien pone una palabra de más en las Sagradas Escrituras. Te voy a platicar algo. Los testigos de Jehová, en 1914, bueno, ellos habían dado varias fechas de que Jesucristo vendría. Y una de esas fechas fue en 1914. Como no se presentó Jesucristo tal como dicen las Sagradas Escrituras, visible, que todo ojo lo verá, entonces ellos dijeron que había venido en secreto. Entonces, para los testigos de Jehová, Jesucristo vino en secreto hace 100 años. Ellos están viviendo con esta doctrina y con esta idea de que Jesucristo vino en secreto hace 100 años. Debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Debemos de tener mucho cuidado en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Volvamos a las sendas antiguas, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Interpretemos la palabra de Dios de manera integral, no separemos versículos y no integremos palabras de nosotros para poder desarrollar una doctrina. Déjame decirte, cuando menos están en mi mente, no las voy a mencionar, 3 doctrinas formadas por un solo texto bíblico. No es correcto, mis amados hermanos. El Señor los bendiga y espero que esto sea el abrir nuestro corazón para estudiar más las Sagradas Escrituras, y les recomiendo mucho, mis amados hermanos, el tema del dispensacionalismo. Aparentemente es complicado, pero va a ser muy sencillo, y con las explicaciones de mi hermana Omega, lo tendremos muy claro. ¿Y por qué los riesgos del dispensacionalismo? El Señor les bendiga en Cristo Jesús.